Ya This meeting is being recorded. Ya estoy grabando. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas Hola, tardes. Alonso. Buenas tardes. Bien, gracias. Bien. ¿Me recuerdan sus nombres, por favor? Bueno, yo me llamo Álvaro Espina. Soy comunicador social. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá. Y pues mi esposa Cielo. Mi nombre es Cielo Milena Alzate. Soy enfermera y trabajo aquí en Bogotá, en el Hospital Medellín se llama. Excelente. El día de ayer el señor Edwin Martínez nos presentó, porque ustedes tienen un caso que es típico de situaciones que están ocurriendo muy frecuentemente con la comunidad hispanoamericana, con el tema de emigrar a Canadá, particularmente con el tema de algunas profesiones muy particulares como la enfermería. ¿Me pueden contar, por favor, los hechos a través de los cuales estamos hablando? ¿Por qué? ¿Cómo ha sucedido? ¿Qué fue lo que ha sucedido? Bueno, te contextualizo un poco cómo se han dado las cosas. Nosotros iniciamos un proceso de migración a través de la empresa de Edwin, de Global Canadá. Ya estamos hablando de más o menos unos 5 años. Empezamos a solicitar con la consejería de Edwin la residencia permanente en Quebec, en la provincia de Quebec, en Canadá. Sí. Claramente este proceso, creo que muchas personas lo han escuchado, han leído sobre él. Es común, incluso tú ver en los medios masivos de comunicación de Colombia, llámese El Espectador, El Tiempo, en noticias, por televisión, etcétera, que hablen de oportunidades para colombianos en Canadá, ¿cierto? Que mire que hay oportunidades de trabajo, que es un país abierto a la migración, todo el cuento. Esto motiva mucho a la gente como a investigar un poco. A nosotros particularmente pues nos motivó a tomar la decisión de empezar un proceso, siguiendo pues como todas las normas. Obviamente uno no las conoce bien, por eso buscamos una asesoría legal. Sí. E iniciamos el proceso. Es un proceso que demanda tiempo, te demanda un dinero, una constancia, y en muchas ocasiones obviamente te juega esa ansiedad, esas ganas de quererte ir en contra porque ves que las cosas son demoradas, son lentas, pero pues eso tiene una razón de ser y es la legalidad, ¿sí? La legalidad toma su tiempo. Claramente, dentro de ese proceso y dentro de esas ganas uno de partir, empieza uno a ver que existen diferentes opciones para acceder a una residencia permanente, a un permiso de trabajo, un permiso de estudio, etcétera. Se empieza uno a empapar de un poco como del tema, obviamente también siempre con la asesoría, pero sí encuentra uno que hay muchas situaciones que a veces son dudosas, pese a que a uno le explican. En este caso Edwin nos dice pilas, hay mucha estafa, hay mucha cosa. De todas formas, uno ve y escucha testimonios de gente que dice, no, hermano, mire, yo hice esto, eso fue así, tan, y ya estoy acá. Sí. También es cierto que el gobierno de Quebec, específicamente, tiene diferentes programas, diferentes empresas, como Quebec Antet, como Journée Quebec, que constantemente están haciendo jornadas de reclutamiento, ¿cierto? Para contratar personas que tengan algunas habilidades específicas, un conocimiento y una experiencia para iniciar procesos de permisos de trabajo. Sí, son ofertas laborales que te conllevan a un permiso de trabajo. Podríamos decir que a lo largo de estos 5 años, después de estar en este tema, hemos visto que tal vez es la forma o de la que más hablan, esta y la de estudios, ¿no? Y de la que dicen siempre es la más rápida, es la más efectiva, con esto tú te vas, etcétera, etcétera. Llegas en menos de nada. Exacto. Pero cuando tú entras a mirar cada una de estas ofertas que hace el gobierno a través de estas agencias, por ejemplo, que te digo, tú empiezas a ver que hay una serie de requisitos. Hay una serie de requisitos que debes cumplir a cabalidad, porque igual dependen y siempre están normadas por el gobierno,
tanto provincial de Quebec como el gobierno federal de todo Canadá. Exacto. Sí. El gobierno federal. Entonces, bueno, pues dijimos, obviamente, preguntábamos a Edwin, le dijimos, bueno, mira, hemos visto que hay unas ofertas interesantes para las personas que trabajan o que tienen experiencia en enfermería, por Quebec Antet, por Journée Quebec, etcétera. Y nos dijo como, bueno, se puede hacer claramente, pueden postular sus hojas de vida ahí, eso va a servir como una experiencia muy positiva para que, pues miren, cuál es el procedimiento y qué hacen estas... Ese reclutamiento. Sí, estas jornadas, estas empresas que hacen esas jornadas de reclutamiento. Sí. Bueno, empezamos a mirar efectivamente, De los cuales aplicamos en los dos, en Quebec Antet y en Journée Quebec. En los dos tuve la oportunidad de realizar entrevistas, Sí. de las cuales pues se hizo varias entrevistas, muchas entrevistas con ellos, pero pues las entrevistas fueron con la entidad o con la compañía o organización que les iba a dar el empleo. Sí, con la organización, ¿sí? O bueno, con las dos. Hay de las dos. Sí, hay de las dos. Hay de las dos porque, bueno. Porque es el puente, ¿no? Sí, Quebec Antet es, digámoslo así, un poco, se percibe más como una empresa privada. Perdón. Tú decir contratar a una agencia. El internet se empezó a variar y lo último que me dijo la señora no lo entendí. Cuando yo pregunté que si era la empresa o si era la entidad la que solicitó la entrevista. O sea, ahí son, digamos que tienes el puente porque Quebec Antet es como la aplicación donde tú obtienes una oferta laboral con la entidad. Sí, con la entidad. En este caso sería CHUT de Quebec. Ya. Donde se aplicó y se tuvieron unas entrevistas. Lo mismo pasó con Journée Quebec. Sí, hay un poco como cuál es el tema. Cuando tú piensas en Quebec Antet, yo lo percibo de la tema. Quebec Antet es como si fuese empresa privada. Lo que dijiste, repítemelo porque se entrecortó. Sí. Yo corté ahí de una. Ya. En estas dos entidades hay una diferencia. Quebec Antet yo la percibo un poco más como una empresa privada que contrata al gobierno para que haga toda esta labor de gestión, de revisión de hojas de vida, de mirar qué perfil es el que está buscando el empleador en Canadá. Entonces, asimismo, él hace su publicación para que la gente se postule y hacen como un filtro. Tú entras, diligencias, un formulario en el que piden unos datos de conocimiento, de experiencia, de formación, etcétera. Todo esto en Quebec Antet, si mal no recuerdo, incluso lo puedes hacer en español. No tiene ese rollo porque lo puedes hacer en español. Además, perdóname, porque eso también es a través, aquí en Colombia, por medio del SENA. Pues allá. Entonces, el SENA, sí, porque está el SENA y haces el contacto con él. Allá voy. Y Journée Quebec ya es propiamente del gobierno y trabaja de la mano con el gobierno colombiano. Es decir, ahí es donde el filtro lo hace acá el SENA, a través de su agencia pública de empleo. Sí. ¿Sí? Y bueno, se dirige a un formulario en el que se establece formación, experiencia profesional y que se cumplan con los criterios del empleador que está buscando, en este caso en Quebec, a la persona acá en el país. Entonces, diferentes entrevistas se presentan, es cierto, y es con las dos partes, tanto como con, digámoslo así, con la agencia de empleo de Quebec, la que sea, y el hospital, en este caso que hablamos particularmente de la enfermería, que está buscando reclutar este talento en Latinoamérica. Entonces, hay que pasar diferentes entrevistas con ambas partes. Y ahí es donde iniciamos todo el proceso, porque pues obviamente a pesar de que tuvimos varias entrevistas, las redes sociales también juegan en contra, y muchísimo, porque ya empezamos entonces a mirar que
muchas de las personas, o bueno, algunas de las personas que se encuentran allá, empiezan como a enviar, a emitir mensajes como que esto es fácil, puedes venir sin problema, hasta sin homologar la profesión, o para poder diligenciar los formatos, porque, bueno, eso también tiene otro proceso, porque tú tienes que estar inscrito a la orden de enfermeras. Fíjate que ahí es donde nosotros empezamos a descubrir en las diferentes postulaciones que se hicieron, que hay una serie de documentos y de requisitos que se deben seguir. Si bien estamos hablando de hospitales públicos en Canadá, en Quebec, y de hospitales privados, ellos son simplemente los empleadores y se deben y se rigen por una normativa y por una política que tiene el gobierno, tanto canadiense como de Quebec. En esos procesos, claro, empezamos a ver, nos toca empezar a solicitar documentos acá para enviar a, en este caso particular, la Orden de Enfermeras de Quebec, que será la entidad que finalmente determine la idoneidad de la persona para ocupar un cargo en esta área específica de la salud, que es la enfermería en Quebec. Pero también, adicional a eso, ellos trabajan de la mano con el gobierno de Quebec. Es decir, por un lado, se envía una documentación y una solicitud a la Orden de Enfermeras, pero por el otro lado, debe ir trabajando uno también en las solicitudes, los permisos y las convalidaciones que debe hacer el gobierno de Quebec. Tengo entendido que ustedes optaron por solicitar los servicios de una organización que les iba a ayudar con este tema. ¿Cómo fue? ¿O estamos llegando hasta allá? A eso vamos. Sí, ahí vamos llegando. Entonces, cuando nos encontramos con este proceso que hay que hacer de, entre comillas, porque así se entiende, de homologación, que hay una serie de requisitos que cumplir. Todo lo que te he dicho hasta este momento que llegamos a Orden de Enfermeras y Ministerio de Migración es completamente gratuito. La información está disponible para todo el mundo. Si bien es cierto, hay algunas páginas, creo que la Orden de Enfermeras no permite que tú le des una traducción al español. Igual, copiando y pegando lo puedes hacer, te puedes desenvolver si no tienes algún nivel de francés. Pero hasta ahí todo esto es gratuito. Cuando uno dice, voy a empezar un proceso de contratación, en el caso de mi esposa de Cielo, de decir, vamos a presentarnos, vamos a postularnos en esto, vamos a hacer esto, para poderlo hacer y dentro del proceso normal, es que tienes que solicitar a la Orden de Enfermeras un dossier en el que ellos van a establecer si tú cumples con los requisitos de formación y experiencia. Y también debe solicitárselo al gobierno, en este caso de Quebec, al Ministerio de la Francización, una revisión de esos documentos que uno está enviando. Para validar. Ahí sí estamos hablando de que estas dos instituciones, Orden de Enfermeras y el Ministerio, cobran por ese estudio. Si mal no recuerdo, porque eso lo hicimos hace como unos 3 años, 4 años. o 4 años, empezar a hacer la convalidación de los estudios de Cielo. Creo que para la orden fueron como $220 canadienses y para el ministerio como unos 120, 125 dólares también canadienses. Pero no más. Hasta ahí vamos bien. Claro, uno llega y se encuentra con una serie de documentos, de requisitos, de formularios que hay que diligenciar que son completamente en francés. Y es ahí donde ya uno dice, oh, necesito ayuda para esto en alguna medida. Tal vez un poco el pensamiento colombiano, y no puedo generalizar en el latinoamericano, es que la cosa sea fácil. Entonces uno dice, pues le pago un tramitador, es la normal acá en Colombia, ¿cierto? Pero realmente nosotros finalmente no lo hicimos así. Sí empezamos a mirar por redes si había alguien que colaborara, que de pronto tuviera como ese servicio, por así decirlo, o ese que nos guiara más allá de que nos ayudara, o sea, que nos hiciera los documentos, pero que sí nos guiara de cómo diligenciarlo, porque hay cosas que tú no entiendes, o tú la entiendes diferente a lo que ellos quieren que uno lo entienda, ¿sí? Hay cosas que uno no lo entiende de esa manera.
Entonces, pues piensan, para ellos es claro, pero para uno como colombiano, no sé, es totalmente diferente lo que uno quiere como, entender de ese documento, ¿sí? Ahí es donde viene todo el proceso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya empezamos a buscar, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo nos inscribimos a la orden de enfermeras? Sí, obviamente porque pues, necesitas saber cómo lo haces, con quién te contactas, ¿sí? Pues para que todos siga el proceso normal. Ahí es donde te das cuenta que la gente cobra por este proceso. Y por cada cosa que tú les digas o que ellos te digan, cada información, te cobran por solamente dar la información. Ah, sí, te tienes que inscribir por este proceso, pero tienes que cancelar esto. Sí. Por esta asesoría, solamente por decir que tienes que inscribirte a la orden de enfermeras y al Ministerio de Francización. Ya estamos hablando entonces de esa tercera persona que ustedes contrataron. No te escuchamos la pregunta. No. Si ya estamos entonces hablando de una persona que ustedes contrataron para esto. Bueno, es que, bueno, nosotros realmente no la contratamos. Ok. La persona de la que estamos hablando específicamente, la colombiana, que se hace ver en diferentes medios y en diferentes lugares como la filántropa que está ayudando, que colabora, Joana Botero. Cuando nosotros la contactamos, ella no había empezado su negocio redituable, que en este momento tiene con los enfermeros, particularmente enfermeros y enfermeras en Latinoamérica. Nosotros le escribimos porque en ese momento ya se anunciaba como una colombiana colaboradora, que ya estaba dispuesta a ayudarle a todos los enfermeros y enfermeras, porque si ella había podido, pues todos podían. La contactamos y la respuesta de ella fue literalmente, lea. Ahí está la página de la orden de enfermeras, vaya, lea. Oh, ok, listo. Yo le dije a mi esposa en ese momento, le dije, esta señora, aquí por este lado, no es. Pero también le agradezco porque dije, no le voy a pedir a nadie. Nos pusimos en la tarea de traducir los documentos que aparecen en las páginas, de organizarlo, y claramente esto lo puede hacer uno sin ningún inconveniente. Con el tiempo, y a medida que nosotros íbamos avanzando en el proceso de entrevistas y al mismo tiempo avanzando en el proceso de adquirir este dossier con la orden de enfermeras, con el ministerio, pues descubrimos que hay cosas que son un poco complejas para nosotros como latinos, porque el nivel burocrático en nuestros países es diferente al nivel burocrático en Canadá. Entonces, que hay que diligenciar allí, que hay que diligenciar acá, que la certificación laboral debe contener estos parámetros específicos, o la certificación que emite la universidad debe ser de tal manera en este formato específico. Y la hoja de vida, ¿no? Porque también te ayuda a hacer la hoja de vida, ¿no? Yo te ayudo, pero pues ahí es donde empezamos con el proceso. Pero entonces, para allá vamos. Entonces dijimos, bueno, nos pusimos nosotros mismos en la tarea y dijimos, podemos hacerlo, y lo logramos. Pero en el transcurso del tiempo empezamos a ver, obviamente, pues Cielo es una enfermera activa, es coordinadora, tiene personal a cargo. Dentro de su día a día, de su cotidianidad, a ella le empezaron a comentar, sin ella requerirlo, sin preguntarlo, a decirle, no, mire, encontré una página que se llama Enfermeras. Se me fue el nombre en este momento. Enfermeras de Canadá. Así se llama la página de ella. Bueno, pero siempre aparece el nombre de ella, Joana Botero. Entonces... Y mucha gente la sigue. Acá en Colombia, por lo menos en Bogotá, sí. Muchísima gente la sigue. Entonces, llegó una persona, bueno, nosotros ya habíamos pasado los documentos, obviamente sin el apoyo, pues, de ella realmente, lo que decía mi esposo, lo hicimos nosotros, pero muchísima gente que la sigue a ella, ay no, yo quiero irme para Canadá porque es muy fácil, porque Joana lo hace ver así realmente, pero en el momento de buscar alguna asesoría, entonces por cada cosa que ella, tú le solicites, bueno, si tú quieres información, necesito que por favor me canceles este dinero solamente por 1 hora de asesoría. Si tienes la asesoría, entonces, listo, vamos a empezar el proceso, pero ese proceso se va a demorar un tiempo que no sabemos qué tanto tiempo se va a demorar, porque nosotros entendemos, o sea, nosotros lo hicimos todo el proceso normal,
eso tiene un tiempo, unos meses, porque 2, 3 meses, ahora sí ellos te devuelven los documentos porque bueno, no son aptos para ellos, entonces te los devuelven, no, tienes que repetirlos, tienes que hacerlo de esta siguiente manera, porque la orden de enfermeras tiene eso y creo que nos pareció bien porque hacen un seguimiento oportuno y no es tan demorado. Pero entonces con Joana, entonces esa persona, bueno, que me decía, no, mira, Joana me está cobrando por honorarios, por simplemente hacer la asesoría, por diligenciar el formato, sin antes decirte qué documentos requieres antes de diligenciar ese formato. Para poder abrir el dossier necesitas enviar inicialmente unos documentos básicos. Sí. De educación, de, bueno, hojas de vida, formación profesional. Formación académica y experiencia profesional. La experiencia profesional. Y esos son unos requisitos para poder abrir tu dossier. Ya después, ya viene la otra parte ya más específica de lo que te envía la orden de enfermeras. Pero yo ahora lo que decía así es que yo trabajo en la orden de enfermeras y tú necesitas unos documentos, pero para decirte qué documentos y para darte la asesoría, requieres una hora de asesoría y necesitas pagar. Si pagas, entonces te damos la hora de asesoría, pero requerimos que nos canceles durante el tiempo, o sea, como pagarle mensual hasta que termine el proceso. Ya, no sabemos cuánto se vaya a demorar, pero necesito que nos canceles mensualmente de acuerdo a lo que se vaya dando en el proceso, cosa que no sabemos tú cuánto te vayas a demorar en ese proceso. Nosotros llevamos 5 años. Ustedes supieron cuánto les iba a costar eso porque era incierto. Era completamente incierto. Sí, era terrible. Pero cuando Cielo me comenta esta situación, después de nosotros estar 5 años en un proceso de solicitar residencia permanente con asesoría, de estar buscando nosotros mismos estas ofertas laborales, pues descubrimos que realmente, lo que ella dice no tiene por qué decirlo. Como decir, es que yo tengo contactos en la orden de enfermeras, hombre, yo trabajo con la orden. Estas cosas allá no funcionan. Decirle a la gente, escribirle, publicar, que es posible, claro que es posible, pero ella no puede garantizarle a las personas que le están pagando por un servicio que van a tener una oferta de empleo validada en Quebec, ¿sí? ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque es que al final del ejercicio, lo que yo decía hace un rato, cualquier hospital, sea público o privado, va a depender de las normas y las condiciones que imponga la orden de enfermeras y el gobierno canadiense, llámese gobierno federal o gobierno provincial, ¿cierto? En este caso, Quebec. Tercero, normalmente, en este proceso que nosotros llevamos ya 5 años, como te digo, hay muchas variables que no controla ni siquiera en ocasiones el mismo gobierno de Canadá. Fíjate la situación del COVID, por ejemplo. Hay otras situaciones que han ido alargando este proceso, como por ejemplo el cambio de plataforma en su momento, que fue pasar de Montpellier, Quebec, a la nueva plataforma que se llama RIMA, que también generó unos retrasos en el gobierno. Hay otras situaciones particulares, el tema de los refugiados en Ucrania, que están llegando a Canadá, el tema de lo que ha pasado con Haití, no solamente con desastres naturales, sino con el tema de su política y de su violencia política, que terminan retrasando estas cosas. Entonces, uno tampoco puede garantizar y no puede estarle diciendo a las personas o entregarles información a medias con la intención de yo percibir un dinero a un tiempo que ni siquiera yo puedo determinar. Simplemente yo lo que estoy haciendo es asegurándome un ingreso. Como decimos en nuestra tierra, ordeñando esa vaquita. Todo el tiempo ordeñándolo. Entonces, en algún momento, cuando ella ya empezó su negocio lucrativo que tiene hoy en día, creo que, si no estoy mal, ayer que estaba mirando son $120, no me acuerdo, pero ya lo revisamos. Creo que después ya lo encontró. Yo le escribí en su cuenta de Facebook haciéndole el reclamo, diciéndole que a mí no me parecía correcto lo que ella estaba haciendo,
Menos aún hoy en día con la situación como está, con temas de inflación, el costo del dólar en Colombia, etcétera, etcétera. Y darle falsas expectativas. Yo le escribí, a le las dije que dejara de ser mentirosa, que ella no tenía por qué estar ofreciendo esas cosas, que si ella quería de verdad ayudar a la gente, podía perfectamente coger, armar un canal de YouTube, armar un paso a paso de cómo diligenciar un formulario, explicar, mire, antes de iniciar el proceso, debe contactar a universidades para recuperar toda la información académica con estas características, en esto con estas características. No sé, ella que está allá, que habla muy bien el francés, hacer la traducción del documento, ponerle una marca de agua que diga documento no válido, únicamente para guía del usuario, lo que sea. Incluso nosotros, esta es la hora que después de 3 años, no hemos recibido un correo certificado por parte del gobierno canadiense, del gobierno de Quebec, perdón, con el resultado del estudio, que este estudio se llama... La equivalencia. Sí, el estudio de equivalencia, lo llaman en el ministerio, nunca llegó físicamente acá. ¿Qué nos tocó hacer? Buscar una persona que viviera allá, que nos permitiera dar su dirección física para que esos documentos llegaran allá. Finalmente esta persona no los escaneara y no los enviara. Obviamente esto previo a haber llamado nosotros al Ministerio de Migración, a haber hablado con un asesor, haberle dicho, mire, nos pasó esto, enviamos los documentos, el número del dossier es este. Él esperó que se cumpliera el tiempo procedente por norma para dar por perdida esa correspondencia y reenviarlo a la persona que estaba allá. También eso lo puede hacer si quiere hacerlo, y si es tan filántropa, entonces decir, ofrezco mis servicios para recibir sus documentos, clasificarlos, escaneárselos y enviárselos. Yo le hice saber todo eso a ella en su momento, y ella me escribió lo siguiente, abro paréntesis. Qué tristeza su comentario, no entiendo ese odio y rencor. Yo no vendo, yo no robo, ni prometo nada que no sea tangible y posible. Sus acusaciones son muy delicadas y sin fundamento. Claramente, toda la información y todo lo que está en las redes es gratuita, y todo mi contenido también. Que dedique mi tiempo personal para acompañar a alguien en su proceso y que reciba una remuneración por mi tiempo, no tiene nada de ilegal. Lo invito entonces a que se siente usted todos los días 1 y 2 horas con personas a explicarles el paso a paso del proceso, y gratis. Creo que no lo haría. Entonces, a lo que yo le dije, yo ya lo estoy haciendo. Esas personas que han buscado a mi esposa y le han dicho, mire esto, esto, lo otro, han venido acá al apartamento, les hemos explicado, les decimos, no tiene que comerse esto así, les decimos, entre a la página, hágalo así. Lo primero que tiene que hacer, si su proyecto de vida es migrar, es empezar a estudiar francés y empezar a solicitar todos los documentos que va a requerir de aquí en adelante. Certificaciones laborales y certificaciones de estudios. Y traducir. Y empezar a buscar un traductor oficial, empezar a hacer eso. Ahora, todo eso tiene un costo. Si le sumamos el de Joana, por sentarse a hablar 1 hora, al peso colombiano, pues, hombre, creo que no, realmente no está ayudando como ella se está vendiendo. Y es triste verla, es muy triste verla, que medios de comunicación de Quebec la entrevistan y la venden como esa persona que está ayudando, pero tal vez no se toman la molestia de hacer periodismo investigativo y entrar a su página y a sus perfiles de Facebook y de redes sociales y verificar que ella usa la demagogia como una herramienta para vender cosas que ella no tiene la capacidad de vender. ¿Sí? Como qué cosas no particularmente promete que no tiene. No te oímos la primera parte. ¿Qué cosa particular ella promete que no puede cumplir? Bueno, a mí, por ejemplo, me parece que ella no debería decir, porque es mal visto, que trabaja con la orden de que ella trabaja con la orden de enfermeras y que básicamente su asesoría es un plus para obtener algún tipo de beneficio frente a lo que la orden de enfermeras o a este... emite. Sí, a este consentimiento, a este concepto que va a emitir finalmente la orden de enfermeras, porque no es así.
Dos, pues digo, ella usa mucho es muy demagoga en sus palabras. Sí. Cuando como ofertas laborales en el hospital que ella trabaja. Exacto, ella manifiesta en ocasiones, dice, mi hospital va a abrir ofertas laborales, apliquen, yo puedo hablar para que exista algún tipo de beneficio con los latinos, con los colombianos. Ya. Entonces uno dice, oh, esta mujer está vendiendo un nivel de injerencia que, vaya, o sea, ningún asesor certificado, validado por el Ministerio de Migración y Francización de Quebec tiene este poder, ¿cierto? Ahora, ella dice, postúlense, yo les ayudo, yo les colaboro, etcétera. Momento, tienes que cumplir con unos requisitos que pide el hospital, un nivel de francés que lo pide el gobierno. Y adicional a todo esto, también es claro que ella no puede garantizar que tú vayas a ser una persona convocada a una entrevista, ¿sí? No lo puede garantizar. Esa es la otra, ¿no? Ella lo que dice es, envíen por favor sus hojas de vida, envíen sus hojas de vida y sus CVs, y yo hago el contacto con el hospital para que hagan la entrevista, para que, o sea, como con talento humano, con la persona que hace las entrevistas en el hospital, para que hagan la entrevista y así ustedes tengan una oferta laboral y puedan venirse. O sea, que ella es una persona influyente. Ella es una que tengan ya el contrato. Sí, ella tiene una influencia que es aterradora, realmente. Porque también es cierto que al final del ejercicio, este concepto que va a emitir la orden de enfermeras te da dos caminos. No hay más, hay dos caminos. Uno, vas a Quebec a hacer un stage, o sea, una práctica profesional. Pero esto, en algunos casos, depende de la oferta que tenga el hospital, en lo que hemos visto, puede ser pago, puede ser con una promesa de contrato simplemente, también puede ser pago, puede ser que tú vayas con dinero propio de tu bolsillo a hacer esa práctica en medio clínico, ¿cierto? Pero eso aún no te significa nada. ¿Por qué? Porque de todas formas hay que pasar un examen reglamentario que pide la orden de enfermeras y si no se pasa no se puede ejercer. El otro camino es que la orden de enfermeras tome la decisión, después de analizar todo un expediente, de decir, su opción es venir a estudiar y hacer el curso que se tiene que hacer en Quebec para ejercer la enfermería. Pero este curso está direccionado única y exclusivamente para residentes permanentes y personas nacionales de Canadá. Es decir, tienes que solicitar o hacer todo el proceso que nosotros estamos haciendo de la residencia permanente para luego sí poder acceder a este estudio que es el que pide la orden de enfermeras para poder ejercer. Entonces uno dice, así las cosas, no solamente se está saltando un montón de procesos, sino que tiene la capacidad de ingerir y de influenciar ministerio, orden de enfermeras, procedimientos normales y legales. Y uno dice, bueno, esta señora de verdad es atroz. Hay personas, no puedo dar fe de esto, que dan testimonio en su canal, por ejemplo, de Facebook, que dice, yo llegué acá, vine de Argentina, o vine de Colombia, o vine de Chile, ¿sí? No sabemos en qué condiciones, porque obviamente... ni en qué momento presentaron ellos su CV, porque claramente entendemos que estos procesos no son de 6 meses, ¿sí? Creo que ella lleva con su página y con su negocio lucrativo, yo creo que no alcanza a ser un año, y no, por mucho es un año. 2 años. Bueno. Hay algo que... Y realmente... Sí. Dime. Termina la idea. Y realmente... Ya igual, aquí ya tengo el costo de lo que cobra ella realmente, porque pues, la persona a una de las personas que la ayudamos, que la contactó por el afán, porque me decía, cielo, es que yo no tengo el tiempo para ponerme a hacer los formatos que exige la orden de enfermeras, y bueno, todos esos documentos. Entonces ella lo que le dice acá, porque pues tengo las conversaciones de ella, que ella me envió, o sea que mi compañera me envió, y ella cobra, dice, si deseas asesoramiento para su homologación, es posible una asesoría personalizada y tiene un costo de $100 canadienses por 1 hora, o un paquete de acompañamiento e inscripción de $200 canadienses y mensualmente debes cancelar $100.
hasta que se termine pues todo el proceso, que eso es lo que tú no sabes, en qué momento se va a terminar el proceso. Entonces tienes que pagarle mensualmente $100 para que ya, o sea, que continúes el proceso hasta que lo termines. O sea, es que si tú te demoras 2, 3 años como lo llevamos nosotros, imagínate mensualmente $100. Ahora, esas son las cosas que dice con las que no estamos de acuerdo, Sí. porque no le puede vender uno a las personas una falsa esperanza, una falsa ilusión, en este caso de la compañera de trabajo de Cielo, que dice, quiero salir del país. Estoy desesperada, la situación de seguridad en el barrio donde yo vivo es terrible, a mi hija la atracaron, yo quiero mirar. Ese es el tipo de sentimientos y de estados de ánimo que cuando ven una publicación de este índole, dice no, lo que sea. Esperaría yo que ojalá no existan personas que hayan, no sé, hipotecado su casa, vendido su carro, se hayan metido en deudas gigantes para decir, tengo que pagar una mensualidad porque esta señora me va a sacar de acá, me va a llevar y voy a tener trabajo asegurado. Es increíble. Ella te garantiza el asunto. Hay algo que quiero retomar. Voy a hacer como las películas. Vamos del comienzo otra vez hasta el final. Iniciamos, entonces, ustedes iniciaron un proceso migratorio con el señor Edwin Martínez. En el transcurso del proceso, ustedes descubren, hay cosas más maravillosas. Así que olvídate de eso. Vamos a seguir nosotros por acá. Ustedes iniciaron por acá y les suceden este tipo de cosas que nos están contando. ¿Cuándo retoman y qué conclusiones llegan ustedes? Porque si bien es cierto, hay algunos procedimientos, porque hay dos cosas. Estamos hablando de la homologación o de obtener una licencia. Para obtener una licencia, ustedes requieren ser residentes permanentes. Para homologar, ustedes pueden iniciar, lo digo entre comillas, estando por fuera de Canadá, pero de poco les va a servir. Entonces, ustedes hicieron todo ese proceso y terminan concluyendo que es un fraude, literalmente, que hay muchas cosas que les prometieron, pero que no les cumplieron y que no pueden cumplir. Y finalmente retoman, digamos, el proceso con Edwin. Entonces, ¿a qué conclusiones llegan y cómo entonces se hace compatible? Porque en la entrevista algunas personas van a entender que eso se hace gratis, entonces es solo llenar unos formularios. No, sí. Yo también quiero aclarar, perdóname, quiero aclarar que, bueno, lo que nosotros hicimos no es un fraude, nosotros no seguimos, o sea, ya no seguimos a Joana, pero sí veíamos muchas cosas de Joana Botero. Sí, nunca o sea, le pagamos a ella por hacer las cosas ni nada, que nosotros veamos que ella hace ese tipo de cosas que nos da, digamos, un poco de mal genio, porque nosotros sabemos cómo la situación aquí en Colombia es muy difícil. Ahora pues juega como con esa emoción pues de que sí nos podemos ir rápido, que sí podemos lograrlo, que sí lo puedes hacer allá. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos obviamente y nosotros jamás hemos parado el proceso con él. Jamás. Hemos siempre continuado porque siempre hemos tenido claro que este proceso es supremamente importante para lograr lo que queremos lograr. ¿Sí? Lo de las entrevistas y las aplicaciones que hicimos con Quebec Unted y con Journal Quebec fue porque vimos que podíamos como hacer las dos cosas al tiempo, ¿sí? Tener una oferta laboral y aparte pues continuar este proceso de migración pues con Edwin. ¿Qué pasa? Nosotros ya te vuelvo. Porque obviamente sí es importante aclarar, porque digamos que las dos cosas que hicimos nunca fueron, no. Ya hubo una persona que nos aclaró, porque nosotros llevábamos mucho tiempo en el proceso, te decíamos que tuve muchas entrevistas con las dos aplicaciones, con las dos aplicaciones de laborales, digamos, de trabajo, pero no entendíamos el por qué no podíamos continuar como con el proceso o por qué no nos salía esa oferta laboral. ¿Qué pasa? Antes, ya nosotros habíamos dicho, la orden de enfermeras es la única que te dice si continúas, si puedes hacer el stage o tienes que realmente homologar la carrera completa o cuántas horas ¿qué tienes que hacer para homologar tu carrera? Bien sea en una materia, bien sea en el stage que puedas hacer, porque ahorita esa es la opción.
que hagas el stage durante 3 meses y ahí ya, digamos, presentas el examen ante la orden de enfermeras y ahí sí. ¿Sí? Pues no Pero, siempre es una regla 3 meses, es el tiempo bueno, que ellos determinen exacto, de acuerdo a la pero eso lo experiencia y la determina formación. la orden de enfermeras. En el momento que ellos determinan eso, pues el hospital o, bueno, la oferta laboral que te vayan a brindar es donde dicen, si la orden de enfermeras dice esto, nosotros no podemos hacer el proceso, que fue lo que en el momento, bueno, en mi caso, la orden de enfermeras emitió que yo tenía que homologar la carrera completa, pero eso nosotros no lo habíamos entendido de esa manera. Ahí es donde nosotros pues ya le comentamos a Edwin, no, mira, no se pudo hacer este proceso, esta oferta laboral por este lado, porque la orden de enfermeras me dice que yo tengo que ser residente para poder homologar la carrera ya y tener que estudiar. Igual con el stage, pues el stage no se pudo realizar porque el concepto que emite la orden no lo validó de esa manera, lo validó de otra manera. Y es por eso que ya entonces llegamos a donde Edwin le dijimos, no lo podemos hacer así, por esta razón. Ese tiempo que ustedes dedicaron, esa energía a seguir esa, lo tengo que decir así, a seguir esa ilusión. Paralelamente, ustedes invirtieron el tiempo en mejorar su francés Sí, claro. Vaya, o sea que no fue tiempo perdido. Todo el tiempo, o sea, aquí es importante aclarar que nosotros siempre hemos tenido como precepto número 1 el tema de la solicitud de residencia permanente a través de Edwin. Sí. Que dentro de ese proceso, si en este caso particularmente, bien sea por una oferta laboral para Cielo o una oferta laboral para mí, dentro del expediente eso suma un puntaje, pues obviamente cualquier persona puede buscar una oferta laboral, ¿cierto? Empezar un proceso hasta donde lo pueda llevar desde su país de origen, porque hay muchas profesiones que evidentemente en Canadá están reguladas, la enfermería, las ingenierías, el derecho, la contaduría, ¿sí? Tienes que pasar por un proceso de validación y de aceptación por una orden, por no sé, un colegio de la profesión que determine si puedes o no. Pero nosotros decíamos, bueno, podemos ir avanzando. Obviamente también es una experiencia enfrentarse uno al proceso de una entrevista en francés, ¿cierto? De saber que tu CV lo estás diligenciando bien, lo estás haciendo bien. Pero ahí tú puedes llegar hasta cierto punto. Edwin siempre nos lo dijo. Nos dijo, háganlo. Si les están ofreciendo que va a haber una promesa de trabajo, háganlo. Avancen hasta donde puedan. Si llegan a tener una oferta de trabajo validada, si llegan a tener estos documentos, si les dicen esto, me contactan automáticamente y miramos qué es lo que se puede hacer. Y fíjate, ahí es donde está también la cosa. Pero también es un tema que al final de nosotros afortunadamente decidimos hacerlo nosotros solos. ¿Sí? Sin ir a pagarle a esta señora, donde claramente uno dice, se puede hacer, sí, se puede hacer sin pagar, ¿cierto? En el que tú al final del ejercicio entiendes, oye, sí, hay cosas que puedo adelantar, pero hay cosas que no me puedo saltar, son cosas que tengo que llegar a hacer ya allá, y con un estatus legal que me permita acceder a los beneficios o a las situaciones particulares que se requieren para adquirir ese trabajo o esa profesión que yo quiero tener allá. Entonces, claramente en ese proceso, cuando nosotros vemos que existe una persona como esta, que como te digo, la contactamos antes de que empezara su negocio lucrativo y su respuesta fue con 3 piedras en la mano, vaya lea. Creo que tal vez mucha gente empezó a ver que ella publicaba contenidos de su vida como enfermera, le empezó a preguntar y dijo, acá hay un negocio. Y obviamente lo desarrolló. La última vez que yo vi, porque yo dejé de seguirla porque literalmente me da mal genio que ella se venda como una persona que no es, porque no tiene paciencia para eso. Creo que por eso fue que contrató un grupo de personas para que estén en su fraude también. No sé si está asociada, vinculada con algún agente de migración, porque ella habla en sus videos, en sus páginas, de asesorías para migración. Entonces, no sé si eso lo hace ella o si es a través de asesoría. Pero cobra por aparte, ¿no? Porque aparte sí, de la asesoría. porque obviamente un asesor cobra aparte.
Y un asesor claramente sabemos que debe estar regulado y certificado por el ministerio. Y esa es otra cosa que va a haber que entrar a mirar quién le está dando la asesoría. Sale a dar conferencias por el mundo, vendiendo la idea de que ir a Canadá es sencillo. No es que no lo sea, pero lo que sí se debe entender es que es un tema de tiempo, de paciencia y de constancia, no así, ¿sí? Como ella a veces trata de venderlo, y por eso digo que es que tiene una forma de decir las cosas que encanta, que va seduciendo personas un Yo poco siempre, desesperadas. siempre le digo a las personas que aquel que te esté ofreciendo algún tipo de asesoría migratoria o algo relacionado con el tema de venirse a vivir a Canadá y te diga las palabras mágicas, fácil y rápido, y barato, ese sí es la tripleta. Es fraude. Total. Total. Exactamente. Total. Entonces, obviamente, bueno, entonces finalizamos. El tema es que ya lo hablamos con Edwin, le dijimos, y pues fíjate cómo es la vida. Digamos, Edwin ya tenía el ojo puesto, él tiene muchas enfermeras en este momento brindándoles asesoría legal para el proceso, y le empieza a llegar como el tema que le dijimos, la conocemos en alguna medida, hemos seguido el crecimiento de su empresa, y decimos, esto no está bien, no es correcto lo que ella hace, no es correcto cómo se vende. Creo que realmente ella se beneficia y se vanagloria de procesos exitosos de personas que tal vez empezaron solos y ya se encuentran allá, y entonces usa esos testimonios en sus videos acomodados. Vuelvo al tema de la demagogía de ella. Entonces, voy a entrevistar a Pepita Pérez, enfermera chilena que llegó el mes pasado. Cuéntanos de tu proceso. Entonces, ella le cuenta su experiencia, ¿sí? Sí, no, mire, yo empecé mi proceso así, En ningún momento, nunca, es que gracias a Joana yo hice esto, es que no, yo empecé mi proceso así, tuve que presentar esto, tuve que hacer esto. Entonces, ¿y ella a qué se dedica? A afirmar o a interferir cuando le conviene. Es decir, yo estoy diciendo, yo hice la solicitud formal, hice la solicitud ante la orden de enfermeras. Espérate un segundo porque preciso atrás, ¿no? Ay, perdón. Yo hice la solicitud ante la orden de enfermeras, envié estos documentos, bueno, la persona explica su proceso, y entonces ella entra ahí en ese momento y dice, pero ¿verdad que debes enviar el formato tal, diligenciado de tal forma? Sí, sí. Entonces ella hace ver que tiene un conocimiento sobre la experiencia de la otra persona, le cuestiona sobre algo que ya hizo y se usufructúa de esa experiencia y de ese logro de la otra persona, dando a entender que ya conoce muy bien el proceso. No estoy diciendo que no lo conozca, lo conoce, pero simplemente lo reafirma en estas entrevistas que ella hace. Ahora, simplemente con hacer estos temas o hacer algún tipo de asesoría, entonces la gente, no sé si qué tan cierto sea, ¿no? Porque obviamente me imagino que gente sí lo hará. Ella publica sus mensajes de WhatsApp. Gracias, Joana, sin ti no hubiera sido posible este proceso. Gracias, Joana, porque, mejor dicho, sin ti no hubiéramos podido, no sé, aplicar a lo del SENA, no sé. Sí, porque ella pues constantemente lo publica, pero pues... Yo creo que lo que sí hay que reconocerle, por lo menos a su página en Facebook, es que, ¿para qué? Pero sí publica información de cuánta oferta laboral o jornada de reclutamiento va a sacar el gobierno de Quebec. Ya. ¿Sí? Bueno, Okay. faltaría que dijera que lo saca ella, pero vamos entonces a precisar algunas cositas que también me quedan en el aire porque podría prestarse a alguna confusión. Cuando tú hablas que los documentos, las cosas, lo puedes hacer tú mismo, nos estamos refiriendo a ese proceso de validación, de homologación del título académico, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. ¿Qué recomendación
con base en tu experiencia, de manera muy concreta, le ofreces a una persona que como tú, una enfermera o cualquier otro profesionista inclusive, que quieran emigrar a Canadá? Ya hemos visto algunas cosas que todas lo han reiterado. Es una cosa de constancia, de enfoque, de paciencia. Porque la legalidad lo exige. Me encantó eso. ¿Qué comentario final, para ya no aburrir a las personas, qué comentario final? ¿Qué comentario final le podemos dejar a las personas para que, uno, no caigan en esos cantos de sirena que le ofrecen maravillas casi gratis o lo que sea, y que resulta ser mucho más costoso, pero que finalmente el enfoque ha debido ser: piense primero en su residencia permanente y después va por lo otro? Que cuando ya tú hayas, digamos, entregado toda tu documentación, ya esté en proceso, ya se haya presentado tu arrimo, tú puedas dedicarte a buscar las ofertas, una oferta válida, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero quiero que en sus palabras le den esa recomendación a las personas, si es razonable encontrar una asesoría migratoria, otra vez, de alguien como el señor Edwin Martínez, con su licencia correspondiente y toda la experiencia que lo cubre. Y qué cosa puede hacer y debe hacer con toda ese mare magnum. Hoy en día, a través del TikTok, es peor todavía que YouTube, porque te están dando información basura de 3 minutos, de 1 minuto. Pero la gente se motiva como si fuera, no sé, palabras del Departamento de Inmigración. Díganme en sus palabras el resumen final de lo que ustedes han aprendido con todo esto. No, pues sí, o sea, yo pienso que también lo que tú decías, esto es un proceso y es un proceso legal. Si tú quieres llegar de manera legal, tienes que hacer todo esto, lo que nosotros hicimos para poder obtener una oferta laboral o obtener una residencia permanente. Pero más allá de eso es que tus documentos los tienes ahí, o sea, tu trabajo los tiene, en este caso la Asociación Nacional de Enfermeras también tiene los documentos. O sea, tú tienes los documentos ahí que los puedes enviar, y las páginas del Ministerio y de la Orden de Enfermeras lo tienes todo el tiempo en la mano para que tú puedas consultarlo en cualquier momento y saber qué documentos realmente requieres para abrir un dossier o para continuar el proceso. De igual manera, ellos también hacen como un seguimiento y ellos te dicen si está bien, si está mal, o te lo devuelven por el motivo que tengan que devolverte. Y pues todo esto es de constancia, ¿sí? Obviamente no vamos a decir que nada es imposible, todo es posible, pero para poder lograrlo, pues debes, sí, tener muchísima paciencia y pues hacerlo de la manera legal, porque nada es fácil, nada es fácil, pero pues lo que yo digo, pues nada es imposible y se puede lograr, pero de la manera legal, no de una manera rápida, porque eso no existe. Sí. ¿Yo qué les diría? Yo le diría a una persona que está empezando el proceso, le diría, buena constancia, buena, en el sentido de, si usted de verdad quiere hacer esto, tiene que empezar por prepararse en el idioma, ¿cierto? Para mí, todo este proceso que nosotros hicimos de diligenciar formularios, de leer las indicaciones para diligenciarlos, valga la redundancia, termina siendo formación en el idioma. Si se quiere, en este caso particular, hasta de formación en lenguaje técnico sobre una carrera específica que es la enfermería. Entonces, eso es una buena constancia. Hay que ser claros y hay que tener muy centrada la cabeza en que cada proceso que hace Canadá, o sea, cada dossier, cada persona que va a solicitar una visa de trabajo, una visa de estudio, una residencia permanente, una solicitud de asilo político, la razón que sea, el gobierno canadiense lo toma en serio. Y no existe claramente
dentro de la forma de ser de este gobierno, la posibilidad de que una persona pueda determinar el futuro de otra. Ni siquiera Trudeau. Así O de sencillo. influir. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque hay un paso a paso, un checklist que se va haciendo y que lo van haciendo diferentes entidades, cosa que garantiza la igualdad y la equidad para todos. No existe una persona, vuelvo y digo, que pueda ingerir sobre un proceso migratorio de contratación, incluso de contratación aún más, porque va a depender del gobierno, que pueda ingerir a un nivel muy alto. Digo, ni siquiera Justin Trudeau podría, si quisiera decir, quiero darle la nacionalidad en este momento a Álvaro Ospina, tengo que surtir unos pasos, y él tiene que aprobarle unas cosas, y hay una norma establecida. Entonces, Hay unas normas. entonces también es eso un poco el llamado. Yo sé que a veces es feo decirlo, pero lo tenemos como en la sangre de tantos años, de tanto tiempo, de esta América Latina que es difícil, de esta Colombia que es complicadísima, pero hacer las cosas bien toman tiempo, requieren paciencia y tienen un costo. Finalmente, una de las cositas que ayer conversamos está relacionada con, digamos, unas recomendaciones que el señor Edwin les dijo a través del proceso y que ustedes finalmente descubrieron después de haber invertido un tiempo que no era lo más apropiado. Decir, hombre, si este tipo loco yo le hubiera escuchado en lo que me dijo, de pronto me hubiera ahorrado esto. ¿Eso pasó o hay algo que me puede decir al respecto? No, yo pienso que todo fueron experiencias, porque las entrevistas nos sirvieron de mucho, o bueno, por lo menos creo Buenísimo. que fue de emociones, de, bueno, uno dice, oye, sí, se puede. O sea, sí puedes hacer una entrevista en francés, sí puedes comunicarte en francés, porque todas las entrevistas son en francés. Excelente. Pero del tiempo que tú le dedicas al idioma, de todo este tiempo de constancia con el idioma, porque eso es lo más importante, lo logras. Obvio, sí, pues eso son experiencias, no, nada es perdido, porque ya tienes una experiencia vivida, ya estás, dices, no, esto no es por este lado, ya pues, no sé, es otro claramente, es conocimiento, ¿no? Sí, claramente hay un tema, las redes sociales hoy en día son un veneno, son difíciles. Edwin nos lo dijo en un principio, nos dijo pilas, eso tampoco no dan tanto, vas a llegar hasta un punto y de ahí no vas a poder pasar. Sí. Es más, si llegas a ese punto, en ese punto el caso retorna a mí, que soy el agente de migración, ¿cierto? Que en este caso, con una oferta de trabajo, puedo trabajar en Arrima de esta forma, ¿cierto? Ojo, validada, legal, en la que se cumplan con todos los requisitos. Nos lo dijo varias veces. Uno realmente es como, ay, pero es que mire que yo vi que tal persona y ya está allá, ¿sí? Y está grabando su video desde allá. Y mire, este lo empezó aquí y ya su video ahora es allá, ¿sí? Entonces uno dice, claro, el caso particular, conocemos una persona, o bueno, no conocemos, la contactamos por una entrevista que hizo esta señora Johanna. Lo buscamos, mucho lo stalkeamos hasta que lo ubicamos, le dijimos, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Usted qué? ¿Cuándo se va? Finalmente él se encuentra allá en este momento. Lo verdaderamente cierto de este tema es que él tenía su dossier en Arrima porque le había empezado un proceso de migración que sí suspendió al ver que se demoraba tanto y que luego retomó estando allá. ¿Sí? Obvio, con una oferta para ir a hacer un stage. Sí. Un stage. No es un trabajo, es una práctica que dependerá de un examen para poder ejercer. Bueno, que debes pasar, si no lo pasas, si no lo apruebas, no ejerces. Entonces, y Edwin nos lo estuvo repitiendo, nos lo dijo, estos escépticos, pero mira, pero lo hizo, pero no sé qué. Y bueno, es el tema de la masividad de las redes sociales. ¿Sí? A uno a veces le cuesta creer que existan granjas para estas cosas, incluso. Ya lo hemos visto, particularmente en Colombia hace poquito lo comprobamos. Pero... ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice?
pero sí la repetición constante y la masificación de una idea termina siendo mella en la gente. Claro, 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 claro. Tenga o no tenga justificación Claro, o un tú asidero ves legal. una publicación que tiene miles de likes, miles de reproducciones, entonces tú le dices, oh, eso tiene que ser verdad. Exactamente. Entonces, esa masificación nos juega en contra. Y tal vez por eso nosotros dijimos, afortunadamente no perdimos dinero No. pagándole a una persona como Joana. Afortunadamente tampoco perdimos tiempo porque siempre fue con nuestro tema de la solicitud de residencia permanente, por tanto íbamos estudiando francés, y podemos tomar estas experiencias de Quebec Antes, de Journée Quebec, como una muy positiva experiencia de lo que es ingresar a un mercado laboral, una vez uno es residente permanente, en el que tienes que saber cómo desenvolverte en una entrevista, qué busca una empresa, un contratante canadiense en cuanto a tus actitudes y tus aptitudes de trabajo, ¿cierto? Tus valores, porque ahí se da uno cuenta que el tema de los valores y de familia es bastante importante. Tuvimos una muy buena oportunidad que nosotros también agradecemos mucho, que precisamente es del gobierno de Quebec, que estuvo aquí en Colombia, en Bogotá, haciendo una jornada de reclutamiento con Quebec Antes, con diferentes empresas para ingenieros, pero trajeron todo un staff de personas del gobierno y tuvimos una experiencia muy, muy linda ese día porque pues ya hablando en francés y todo y entendiéndonos con ellos, nos dieron tips de mirar, para trabajar allá tienes que hacer esto así, tienes que apretar la mano, hablar duro, ser claro, ser preciso, ser honrado. Esas cosas uno las agradece mucho y se da uno cuenta que aunque llevamos 5 años, hemos vivido esta experiencia, creo que hemos entendido que el gobierno de Canadá hace las cosas como las hace, garantizando que todos tengan la misma oportunidad y que no existe persona alguna que pueda modificar eso, que tenga la influencia para cambiar eso. Perfecto. Bueno, ¿alguna cosa que haya faltado que consideren importante mencionar? Como yo les dije, llevamos casi una hora. Yo tengo que reducir esto al menos a la mitad. Claro. Pero Claro. yo voy a tratar. Es que cada cosa es fascinante y dan ganas de escucharlo. No tiene nada de raro que lo haga en una hora. O sea, pero sí. alguna otra cosa que ustedes consideren, y yo quisiera esto, o sea, tener claridad nuevamente. Es decir, que la precisión en este tema, nosotros hoy hemos hablado de dos cosas. Estamos hablando de un proceso migratorio a través del cual ustedes optan, solicitan una residencia permanente, y estamos hablando de un trabajo específico como enfermero, enfermera, en el que ustedes tienen que homologar el título, tienen que obtener una licencia para poder trabajar como enfermera. Y eso son dos caminos que efectivamente van paralelos, pero son distintos. Y sin el requisito principal, que es la residencia permanente, lo otro queda sin piso. ¿Es correcto? Sí. Sí, sí. Sí, correcto. ¿Sabes qué? De pronto yo te haría un apunte para que lo hables con Edwin, ahora que hablamos de todo esto y se le refresca a uno la cabeza. Sí. Esta señora Joana Botero ha estado en un programa, hay un asesor de migración reglamentado, ¿Sí? se llama CI Canadá. Él tiene un canal de YouTube, publica muchas cosas. Jesús Hernández. Ella ha estado allá en entrevistas con él y ha estado, creo que, si no estoy mal, alguna vez vi que trabajó de la mano con él como con la intención de la gente que yo estoy captando aquí en mi página de Facebook. Te voy a terminar enviándote un stock allá de personas que tal vez van a ser, entonces, Sí, como de pronto, yo no sé si de pronto ellos se hablan, si de pronto hay una relación entre agentes de migración, pero pues para que lo tengas ahí en el radar, que por lo menos sé que ha trabajado con él.
Ya, ellos son colegas, se conocen y todo, pero cada cual, pues, tú sabes, tiene su negocio aparte, Sí. pero es válido, perfecto. Le comparto tu Sí, información. sí, sí. Tampoco vamos a hablar mal de no. Sí, no, igual yo no sé, ella- yo qué tal que lo conozca. Y, Jesús es bastante mediático, él tenía, yo no sé si todavía lo tiene, toda una infraestructura con cámaras, con cosas, un estudio que tenía en su oficina. hasta noticiero tenía. Sí, es correcto, sí, sí. Él, de hecho, yo me acuerdo que él compró una estación de radio virtual o de radio, no sé si, sí, era de radio, que había en Quebec en alguna ocasión. Entonces, bueno, él ha sido muy curioso en eso, ha entendido el valor de la comunicación. Y en esta, pues me imagino que ella habrá pasado por ahí, pero no es correcto. O sea, ¿Otro? eh, hay que ser muy preciso con lo que se dice, con lo que se hace. Entiendo que algunas de las cosas que ustedes nos han compartido ya raya en la ilegalidad, especialmente ahorita con el, digamos, las atribuciones que el nuevo colegio uh, que existe, que reglamenta a los consultores de inmigración. Y en ese orden de ideas, pues se puede meter en un problema muy serio. O sea, ella no puede prometer que existe éxito y que te voy a traer, porque traer, entre comillas, ya eso es migratorio y ella no hace eso. No tiene licencia para eso. Sí. Uh-huh. Entonces, Ella en algún momento publicó, y bueno, no sé, para que hagas ahí como la tarea de buscarlo, debe estar en línea. TVA Nouvelle la entrevistó a ella. Y uno ¿cuál dice, es ese? por eso es un medio. TVA Nouvelle Oh, ya. la entrevistó a ella. Claro, si no estoy mal, entonces no tenía su negocio, pero es que es como ella siempre se ha vendido como la Sí, enfermera que ayuda a sí, todas sí. las enfermeras latinoamericanas. Sí, Y lo Eh, mismo, Easy que Canadá, ayuda, Radio pero con Premier también. dinero. Eso es terrible. ahí yo conozco, o sea, pues en pronto existen personas que utilizan magistralmente esa estrategia de que yo soy un filántropo, una filántropa, y bueno, no sé si está bien dicho eso, una persona ¿Por qué que están haciendo? casi, mejor dicho, levito por mi santidad y yo te voy a ayudar y yo te voy a hacer un favor y no solamente en el asunto migratorio, ¿eh? Es que existe En todo. ese perfil de persona en todos los campos, en todas las cosas. Terminan siendo unos aprovechados, unos psicópatas que se aprovechan de esa necesidad como ustedes plantearon. Es decir, o sea, hay una profunda necesidad, hay unas tremendas fallas en nuestra sociedad y que realmente una de las soluciones es precisamente lo que ustedes están haciendo. Están tratando de encontrar una vida mejor para ustedes, para los suyos, pero que han optado por hacerlo de manera legal, pese al aparente tiempo o paciencia que deben tener, que se pone al límite. Entonces, eso es bien importante. Pero en todo caso, les voy a agradecer una cosita. Necesito que me envíen, por favor, tan pronto puedan. Yo voy a dejar esto, lo voy a ver nuevamente, como haya quedado. Y voy a decir, esto lo puedo cortar, esto lo tengo que dejar, qué es lo que voy a hacer. Lo voy a compartir con Edwin para que él me diga también cuál es el feeling que él tiene, que es muy importante. Pero necesito que me den, por favor. Vi que estaban leyendo cuando tú estabas hablando de que lo que tú le escribiste, si me puedes regalar ese pantallazo, sería fantástico. O sea, me le pones el screen en el teléfono, yo lo pongo en él. Lo voy adaptando al video. Entonces ¿Verdad que le necesito... quites el nombre? Porque fue la persona, obviamente, que me lo envió, ¿no? Ella se llama... Ah, no, yo le tapo eso. Sí, sí, sí. No, yo le tapo eso. Yo le tapo todo, o sea, porque para que solamente aparezca el nombre. O sea, el nombre de ella, pero no el nombre de la tercera persona. Y que necesito también, de ser posible, algunas imágenes en donde estés tú en tu profesión, con tu uniforme, con tus cosas, porque ahorita somos tres personas que estamos y que yo puedo decir que soy yo y yo no soy, pero cuando ya yo tengo algo que me muestro que mira que yo estoy aquí, estoy en el hospital, que no sé qué, saben que efectivamente, y ya no es una fiesta de disfraces, o sea, se ve que es real. Entonces, cuando yo pongo imágenes de la persona en su trabajo y sus cosas, me potencia la idea de que efectivamente estamos hablando con la persona que son.
Entonces, eso es. Listo. Y para no equivocarme también, que me escriban sus nombres para yo colocar en las miniaturas, en las plecas, las cosas. ¿Y qué más? Ya, creo que tiene suficiente tarea. Y antes de publicar, yo lo voy a compartir con ustedes para que ustedes me den su concepto, que me interesa que ustedes se sientan cómodos con el resultado. ¿Ok? Y si cuando yo se los presente, usted dice, ¿sabe qué? Córtale esto, quítame esto. Y con muchísimo gusto. Porque lo que quiero yo es que la gente reciba el consejo que ustedes les están dando, que el mensaje llegue, pero que ustedes se sientan muy cómodos. ¿Ok? Ok, listo, ya te lo enviamos. Ya te enviamos eso de una vez antes de que nos nos envíe. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí, a menos que tengan alguna otra cosita que se les ocurra ahora, a última hora. No, creo que No. no, yo creo que no. Igual, yo creo que dijimos todo el proceso. Ese es el proceso que llevamos nuestra vida durante estos 5 años. Bueno, pues eso es lo que hemos vivido nosotros. Correcto. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias y estaremos en contacto muy pronto. Yo esto lo estoy haciendo, ya no creo hoy, como digo, hoy lo que voy a hacer es que lo voy a repetir. Mañana lo trabajo, seguramente estaré todo el día haciendo esos retoques, porque son cositas Claro que que sí. lo hacen bonito. ¿Ok? Listo, bueno, Listo, perfecto. que esté muy bien entonces, Ya te que lo tengan enviamos. un resto de noche bonito. Bueno, Listo. muchas gracias, que estés bien, hasta luego. Chao, chao.